Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a la clase número 5 de ética ministerial con el libro Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon. Plática número 6 sobre la elección de un texto. Hoy vamos a ver algo bien interesante, ¿verdad? Porque ya vimos mucho sobre esto en homilética. La ética ministerial abarca muchas áreas, ya viste, comportamiento, actitud, con respecto al tema de la oración personal o en público del predicador, pero ahora la elección de un texto, la importancia de cómo elegir un texto, hermano, básico, ¿verdad? Vamos a verlo entonces con la ayuda del Señor. Con respecto a la elección de un texto y como servidores de buena costumbre, nos hemos de detener y hacer esta pregunta al gran maestro del convite. O sea, ¿quién es el que invita a las personas a su reino? ¿Quién es el que llama a las personas a que vengan a él? Señor, ¿qué quieres tú que pongamos en la mesa hoy? ¿Qué quieres que le demos de comer a tu pueblo? A veces la mamá y el papá le preguntan al hijo, ¿qué quieren comer hoy? No. Acá el que le vamos a preguntar es a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo le dé a tu pueblo? Porque Dios es el que sabe cuál es la verdadera necesidad que tiene el pueblo. Oh, mi padre, esto que dijo Spurgeon. Spurgeon dice que ciertos textos nos parecen poco convenientes. Une algunos de los ejemplos chuscos que menciona Spurgeon con los textos mal usados, hermano. Y la verdad es que es sorprendente, ¿verdad? Atanase Coquerey, cuando visitó Ámsterdam por tercera vez, usó el texto de 2 de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Hermano, la verdad es que yo veo cosas así, digo, está grueso. En la muerte de Abraham Lincoln, usar el texto de Génesis 25:8 de Abraham murió. No puede ser, hombre. ¿Qué comparación entre Abraham el padre de la fe y Abraham Lincoln, ¿no? Y usarlo solamente para eso, no, creo que no es correcto. El alumno frente al doctor Felipe Doddridge, que era una persona importante, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. La palabra que Jesús le dijo a Felipe, eso no es correcto. Juan 14:9. En la muerte de un diácono se usó el siguiente texto, Lucas 16:22, y murió el mendigo. Hermano, a menos que el diácono haya sido un mendigo, hermano, pero la verdad es que veo texto para usar en la muerte. Yo como un familiar capaz detengo al predicador y digo, no siga predicando. El texto del discurso fúnebre cuando se enterró al ministro del señor Plot que se había matado. Y Dios se había matado, se había quitado la vida. Y el Salmo 27:2, a su amado dará Dios el sueño. O sea, son textos que no cuadran. Tristemente hay quienes a veces no usan el texto apropiado para la reunión apropiada, hermanos, y eso es incorrecto. Marque algunas de las cosas que menciona Spurgeon cuando habla de una regularidad monótona. He oído hablar de un ministro que tenía 52 sermones y otros para ocasiones especiales. Dice él, estamos persuadidos de la importancia de predicar solo la verdad, sino la verdad que sea más a propósito para cada ocasión y particular. O sea, no solo la verdad, sino cuál es la verdad más apropiada para cada asunto. Yo tengo que buscar un texto. Por ejemplo, si a mí me piden ir a hablar, por ejemplo, hoy que estoy grabando la clase, me pidieron que compartiera la palabra de Dios en una actividad para darle gracias a Dios por la fortaleza que ha dado una familia por la muerte de su ser amado. Y si yo voy a ir con esa familia, no le voy a hablar de Génesis 1, donde habla de la creación de Dios. No es apropiado el texto. Tengo que buscar un texto adecuado, no solo hablar la verdad, sino la verdad más apropiada para cada caso particular. Debemos de presentar siempre los asuntos que mejor cuadren con nuestro pueblo y lleven gracia a sus corazones. No puedo hablar de algo que no sea apropiado para el momento que estén viviendo ahí. Ahora, insisto, creemos que la exposición de la palabra de Dios va tocando todos los temas, ¿sí? Pero a veces hay casos específicos donde te invitan a predicar una actividad de jóvenes, ¿sí? Pues no vas a hablar un texto donde esté hablando de ancianos, de la viuda, que la viuda se haya puesto en la lista solo la viuda mayor de 60 años. No, si le vas a predicar a jóvenes. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Qué observación recuerda bien Spurgeon, el anciano venerable, sobre la dificultad de encontrar texto? Su abuelo, dice que había sido pastor por 50 años, le confesó que siempre le había sido difícil, pero no porque no hubieran textos suficientes, sino que hay tantos textos que me siento comprimido, dice, entre ellos. O sea, son tantos que no sé cuál escoger. ¿A qué nos parecemos a veces a la hora de escoger un texto entre tantos? Y explica, ¿verdad?,
Cuando siendo afectos te gustan las flores exquisitas, te invitan a un lugar, a un jardín, ¿verdad? Rodeado de todo tipo de flores hermosas, con licencia y permiso de escoger solo una de ellas. Y hay un montón, ¿cuál agarro? A eso se parece a veces. O cuando te invitan a comer, ¿verdad? Y te dan el menú y un montón, dices, pero tienes que escoger uno o dos platillos. ¿Cuál de todo? Y se te antoja todo. Bueno, a veces así es, escoger un texto entre tanto. Son tantas las partes de la Biblia hermosas por las cuales puedes predicar. ¿Qué es lo que confiesa John sobre la dificultad a la hora de elegir un texto? Él dice que para todavía hasta hoy, la elección de mí, dice, de mi texto me pone en gran embarazo, pero en embarazo de riquezas. O sea, estoy tan empresado, o sea, estoy tan rico, son tantas las opciones que tengo que eso me crea una presión, pero es una presión buena, porque tengo que pedirle a Dios cuál de todo o cuál es el más apropiado. Eso es cuando mi enfoque es temático, porque vuelvo a insistir, un servidor, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Él dice que no está de acuerdo, cree que a lo mejor la mejor manera es a veces usar la más apropiada, ¿verdad? Una predicación expositiva, que el mismo texto que sigue te va dando el tema que vas a tocar. No tienes que matarte buscando cuál, sino ya sabes cuál es el que sigue y el que sigue. La dificultad no las causa la indecisión sobre lo que es más atendible entre tantas verdades, pues todas deben de darse a conocer. Entre tantos deberes que deben de ser encarecidos y entre tantas necesidades espirituales de la congregación que reclaman ser satisfechas, ¿cuál de todas debemos satisfacer más? Porque un hermano tiene una necesidad, otro tiene un problema financiero, otro un problema con sus hijos, otro tiene lucha con la enfermedad. ¿Cuál de todas atiendo en un sermón? Y ese es el problema. Quiero rascarle a todo donde les pica. Le voy a meter un problema tremendo. Entonces, por eso es que hay dificultad. Me siento muchas veces hora tras hora pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y que esto es parte principal de mi estudio. No, Señor, por favor, ¿qué es lo que quieres que yo le hable a tu pueblo? A veces cuesta trabajo. ¿Cuál es el propio texto? ¿Cómo se conoce? Cuando un versículo se apodere vigorosamente de nuestro entendimiento. Mi hermano, cuando un texto nos cautiva, podemos estar ciertos que a nuestra vez lo hemos conquistado. Él me cautivó, pues yo ya lo conquisté a él. Y podemos estar animados con toda confianza a predicar sobre él. Ya, me siento seguro. Él me cautivó, me llenó mi mente, mi corazón. Ya está vi la estructura del texto. Bueno, ese texto es clave, ¿sí? Cuando crece a nuestra vista a semejanza de la semilla que se convierte en un árbol. Ahí está igual, hermano, ese texto que puede ser de gran ayuda y de gran bendición. Cuando os encante y os fascine el texto y nos haga caer de rodillas, abrumados por la carga del Señor. Ahí, ese es el texto, porque te está poniendo loco, ya te fascinó, te encantó, lo sientes sabroso. ¿Sabes qué? Ya te hizo caer de rodillas. Ese es el texto que debes de compartir. Cuando el mismo Señor no nos deje descansar hasta que hallándonos completamente sometidos a su influencia, predique sobre él como el Señor sobre el dice. ¿Sabes qué? Ese es el texto. Hermano, un texto, tú sabes cuándo es el texto que Dios quiere que hable. Este ya lo tengo y se apoderó de ti. Y como decía Jeremías, lo sientes como un fuego ardiente en tu alma que aunque hayas querido apagarlo no vas a poder. Cuando eso es que ya está el texto ahí. ¿Me vas a mandar ese texto de Jeremías? No. Lo sentí un fuego ardiente, el cual traté de apagarlo y no pude. Eso se aplica también a veces cuando un texto se apodera de ti. Ese texto de Jeremías, sentí un fuego ardiente cuando pude apagarlo. ¿Cuál es la cita? Me la mandas. Una de las frases con quienes la haya dicho, hermano, la frase con quienes la hayan dicho. Gurnall dijo, si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. El que tiene mayor necesidad de apoyarse en Dios es el ministro del Evangelio. Imagínate, si Dios no te presta ayuda, vas a escribir pero sin tinta y no vas a haber escrito nada. Los ministros no tienen actitud propia para su trabajo. ¿Cuánto tiempo puede sentarse hojeando sus libros, devanando los sesos, hasta que Dios venga a darle auxilio y entonces se pone el sermón a su alcance? Pero mientras Dios no viene a su ayuda, puedes leer, hojear, dice, devana tus sesos leyendo, pero no te llega el texto. Necesitas la ayuda de Dios. Y es que Cristo lo dijo, ¿verdad? Separado de mí nada vas a poder hacer. Un pastor que no está pidiendo ayuda o buscando la ayuda del cielo, no se apoya en Dios, no va a poder encontrar el sermón o el texto o el tema apropiado para su iglesia.
Spurgeon dijo, si alguno me pregunta cómo encuentro el texto más oportuno, le contestaría, pídeselo a Dios. Sí, hermano, pídeselo a Dios. Clama, Señor, ¿cuál es el texto más apropiado? Lutero dijo, haber orado bien es haber estudiado bien. A veces más tiempo de rodillas, sí, pidiéndole a Dios que te ayude a estructurar todo, a encontrar el texto, o si ya lo encontraste, a entenderlo correctamente, a interpretarlo correctamente y después trazarlo correctamente en un sermón. Harrington Evans dijo, pedid a Dios la elección de un pasaje, preguntad por qué se escoge y que sea contestada satisfactoriamente la pregunta. Algunas veces la contestación sería tal que debería de rechazarse el pasaje. No, no es el apropiado. Ya les conté, yo creo, ¿verdad?, de aquel que leía la Biblia al dedazo. Señor, Señor, dime qué debo de predicar hoy, Señor. Y usaba el método del dedazo. ¡Pum! Cerraba los ojos, abría la Biblia y decía, y vio el texto que decía, y fue Judas y se ahorcó. Ay, no, Señor, no, eso. No creo que sea esta tu voluntad. Voy a buscar otro, Señor. Cerraba y volvía a abrir. Y el texto de donde hablaba Jesús sobre el buen samaritano, dice, y ve y haz tú lo mismo. Ay, no, Señor. Fue Judas y se ahorcó, ve y haz tú lo mismo. No, Señor, no creo que seas tú el que me estés diciendo eso. La cierra nuevamente, la vuelve a abrir y vuelve a encontrar un texto donde le dice el Señor a Judas, igual, y lo que vas a hacerlo pronto. Fue Judas y se ahorcó. Veías tú lo mismo y lo que vas a hacerlo pronto. No es el mejor método el dedazo, hermanos, para buscar el texto. Cuidado, no es así. Es preferible estudiar o usar una metodología donde vaya a una forma sistemática, verso por verso, porque entonces a veces podemos equivocarnos. ¿Qué es lo que dice Spurgeon sobre la palabra de Dios como espada de dos filos? Hermano, podéis dejarla que hiera y mate. Y no tienes necesidad de hacer uso de frases duras y gestos severos. O sea, no eres tú el que vas a agarrar la espada y empujarla duro. No, la espada tú la vas a predicar y solita va a atravesar. Es como una espada y va a discernir los pensamientos y va a llegar hasta el fondo del alma, del corazón. Y hermano, todo va a penetrar la palabra porque la palabra tiene poder. Ahora, dejarla que examine los corazones de los hombres sin el aumento de palabras ofensivas por parte de vosotros. No tienes que ponerle tu asunto. Deja que solita la palabra fluya y toque y hable y quebrante. Ella tiene el poder. ¿Cuáles son algunas advertencias que da Spurgeon sobre considerar el estado espiritual de tus oyentes? Que no hacer méritos en los caprichos de los oyentes. O sea, no es que yo me gustaría que nos predicaras de Apocalipsis o de la segunda venida, o yo sobre asuntos, ¿verdad?, de proverbios. Y te pueden pedir, bueno, espérate, la pregunta es, ¿en verdad cubre la necesidad de todo o es el gusto de una persona o de otra? No fijarnos en las excentricidades de los que gozan de riqueza e influencia. Voy a ver qué es lo que le gustaría al hermano que da más ofrenda. Estaría muy mal si yo hago eso. No pensar demasiado en la influencia del caballero y de su señora que se sientan en el lugar privilegiado y voy a pensar, ¿qué les gustaría que a ellos yo les diera? No, mi hermano, no. No nos hagamos meros tañedores para nuestros oyentes, tañedores tocando solo la música que nos pidan, sino que seamos siempre consecuentes con la palabra del Señor, declarando todos sus consejos, lo que necesitan para crecer. ¿Qué es lo que en verdad quieren ellos? Y todo el consejo de Dios, no solo lo que a ellos les guste, no solo lo que les agrade. Ese es el problema de muchos oyentes, que le dan al pueblo solo lo que ellos quieren. Y debemos tener mucho cuidado y darle lo que Dios quiere. ¿Sí? Acuérdate que eso es lo que aprendimos en el libro de Zurich Michelin, delante de Dios y de parte de Dios. Tú vas a predicar delante de Dios. El principal oyente tuyo va a ser Dios. Y piensa, dale la gloria a Dios. Busca darle gloria a Dios en lo que predique. Qué bueno si se edifican los hermanos. Qué bueno si sus corazones son tocados. Pero que tu principal propósito sea agradar al principal oyente que vas a tener ahí, al principal testigo, que es Dios. Delante de Dios y de parte de Dios vas a predicar. ¿Cuáles son algunos pecados que debemos de ver si se encuentran en nuestra iglesia o congregación? La vanidad humana, la codicia, la falta de oración, la ira, el orgullo, la falta de amor fraternal, la calumnia y otros defectos semejantes que a veces tristemente se dan dentro del pueblo. Y hay que tener cuidado con ello. ¿Qué tenemos que hacer cuando la congregación esté cayendo en faltas, herejías dañosas, imaginación perversa o el carácter fisiológico de la iglesia nos impresione como una falta, hermano? Debemos preparar cuando antes un sermón que pueda por la gracia divina impedir que cunda esa plaga.
porque son como plagas. El pecado es como plaga, como la cucaracha, se reproduce, como el mosquito, como la mosca. Oye, y si un pecado por ahí estás viendo que está indignado, sabes que prepara un mensaje que toque esa área, un sermón que vaya directo hacia ahí. Es como si fuera tú llevar el insecticida, la medicina, la cura para esa plaga, para exterminarla, la plaga del pecado. Porque algunos llaman al púlpito castillos de cobarde. Oye, hermano, Dios tenga misericordia de ti, de mí, de los que predicamos, y no sea eso. Es un nombre propio en algunos casos, especialmente cuando los necios suben a él, los necios, e insultan impúdicamente a sus oyentes, exponiendo al escarnio público su falta y flaquezas de carácter, hablando y diciendo, y hasta a veces hasta dicen nombre, cuidado. Si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ¿qué dice la Biblia? Ve y habla con él a solas. No agarres el púlpito para soltarle ahí. No, hermano, no. Si no te oye, busca 2 o 3 testigos. Ya si no te oye, lo expones en la iglesia, pero para tratar el asunto. No es que lo pones en un sermón. No, hermano, es lo peor que alguien puede hacer. Así que ten mucho cuidado de no caer en ese juego de predicar algo en lo cual vaya directo hacia una persona porque esa persona te hizo algún tipo de daño. Entonces, cuidado con eso, hermano. Cuidado porque eso sería un castillo de cobardes el púlpito. Espero en Dios que no aplique a ti ni a mí. Hay una personalidad ofensiva, licenciosa e injustificable que se debe evitar escrupulosamente. No ser así. No es correcto. Pero debes hacer que los oyentes se den cuenta que hablas de ellos. O sea, no es una indirecta directa, no. Pero por lógica, a lo mejor vas a tocar de un pecado general y muchos van a ser aludidos, aunque no menciones su nombre. Simplemente, válgase, un día vas a hablar tú del adulterio. Y puede ser que en tu congregación hayan 2 personas, 2 hombres o alguna mujer por ahí que esté viviendo un adulterio. Y sabes que va a ser aludido sin decir el nombre. Eso es algo donde tú no lo pensaste. El que sabe la verdad de eso es Dios. Y Dios va a tratar con ellos. Hablando del cohecho, ¿a quién dice Spurgeon que nos veremos obligados a imitar? A Ur Latimer, era un predicador, ¿verdad? Cuando él dijo, el que tomó el tazón y el jarro de plata por cohecho, pensando que su pecado nunca se descubriría, sepa que yo lo conozco, y no solo yo, sino muchos. Imagínate decir algo así. O sea, simplemente es un buen método. O sea, ¿sabes qué? A lo mejor la pregunta es, ¿será verdad que lo conocía o no? Tampoco vamos a decir mentira. Pero dice Spurgeon, a veces es bueno tratar de vernos obligados a imitar. Hay del cohechador y del cohecho. El que recibe cohechos nunca fue un hombre piadoso. Esto es una historia que se cree que es real. En una ocasión se dice que un agente de policía en Inglaterra le hizo una broma a sus compañeros, pero así de broma. Anónimamente mandó una carta, anónimamente a todos, ¿sí? a sus hogares. La carta decía el mismo mensaje, eran como unos 7 o 8 policías. Y decía el mensaje de la carta anónima, hemos sido descubiertos, huyamos todos. Al otro día, ninguno de los 8 policías se encontraba en Inglaterra. Lo que había sido solamente una broma pasó a ser una realidad. Los 8 policías amigos de él tenían algo, decían por acá, ¿no? Tenían cola que le pisen, tenían algo escondido y por eso pensaban que habían sido descubiertos, ¿verdad? Y salieron huyendo de la ciudad. Y había sido solo una broma. Después él tuvo que mandar a decir que fue una broma que les hice, regresen. O sea, eso da a entender que tristemente hay muchos así. Ahora, cuidado con esto, ¿verdad? Es como aquel pecador que dice, Dios me dice que hay alguien aquí en la iglesia que está en pecado. Todos quizás estén en pecado. No hay quien no peque. No es justo ni a uno. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Entonces, sí hay que tener cuidado a veces con ese tipo de cosas. Spurgeon dice, además, el ministro al buscar su texto debe tener presentes sus asuntos anteriores. No sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina, descuidando las demás. Para ver si en nuestro ministerio hemos dejado de presentar alguna doctrina importante o de insistir en el cultivo de una gracia cristiana. Hermano, creo que no sería provechoso hacer eso, insistir siempre en una sola doctrina, descuidando las demás cuando hay muchas por las cuales estar hablando. Por eso sigo insistiendo que yo sí creo en la predicación expositiva. Esa te va tocando temas de distintos tipos porque cada texto va dando un énfasis diferente. 16. ¿De qué habla Spurgeon cuando dice debemos incluir toda la verdad inspirada en nuestras enseñanzas?
las doctrinas, los preceptos, la historia, los tipos, los salmos, los proverbios, la experiencia, las amonestaciones, las promesas, las invitaciones, las amenazas, las reprensiones, nunca la verdad media. O sea, toda la verdad inspirada. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Me mandas esa cita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda. Entonces, en toda la escritura hay distintos tipos de preceptos, de historia, de doctrina. Todos los temas están aquí. Pero hermano, hay quienes les gustan saltar de Génesis, Apocalipsis, de los evangelios a un libro histórico. Y hay quienes lo hacen verso por verso. Y ahí van tocando los distintos temas según vaya apareciendo. El que sabe quién es el que tiene necesidad es Dios. Spurgeon está un poquito en desacuerdo con ese método y cree que puede ser mejor otro. Bueno, lo respetamos. ¿Cómo contesta Spurgeon a la pregunta qué debes hacer si después de orar, estudiar y buscar el texto no lo encontraste? No te incomode, o sea, no te preocupes por esto, ni te desesperes, porque en esta guerra nuestro capitán nos va a proveer todo lo necesario, en el tiempo oportuno nos abastecerá de municiones. Yo creo así, Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil. Me mandas esa frase. Dios, si te manda al púlpito, te va a dar el fusil, te va a dar las municiones para que de ahí dispares, ¿verdad?, al enemigo, dispares en contra del pecado. Pero ahí es bueno, ¿sabes qué? Yo ya intenté, ya hice, ya oré, ya estudié, ya busqué. Si de pronto, después de hacerlo todo, no encontré, tenlo por seguro que en su momento Dios te va a dar algo apropiado. Pero si no estudiaste, hermano, Dios no ayuda a flojos. Eso es muy distinto. No te preparaste, no puliste tu rifle, no buscaste tú las municiones. Entonces no esperes que en su momento Dios te las dé. Si confías en Dios, no te desamparará. No puede hacerlo. Sigue suplicándole y vigilando, porque el amparo celestial es seguro para el estudiante industrioso de la palabra divina. Hermano, si hubieras descuidado tu preparación, lo que decía yo en su momento, toda la semana, no podrías esperar el auxilio divino. Pero si hiciste todo lo posible, lo que estaba a tu alcance, no te avergonzarás, porque Dios te va a dar la palabra en el momento apropiado. Lo ideal es que siempre la encuentres, pero puede haber algo así que de plano intentaste buscarte y no. En su momento Dios dará la palabra adecuada para que puedas soltar un mensaje de parte de Dios hacia el que te oye. Uno de los 2 o 3 incidentes que le sucedieron a Spurgeon en el lugar donde le sucedió. Únelo. Hermano, cuando vivía en Cambridge y tenía que predicar en una aldea cercana. Eso está interesante, ¿verdad? La del canario atacado por la parvada de gorriones. ¿Se acordó del texto? ¿No están contra ellos aves en derredor? Y han casos así. Cuando estaba en la misión de Waterbeas, había predicado en la mañana e iba a hacerlo en la tarde después de comer, pero se le fue el pensamiento. Hermano, y no encontraba sobre qué predicar en la tarde. Y se lo dio un leño que cayó de la hoguera. Y le dijo el hermano, ahí está tu texto. Y el texto era, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Me mandas cuál es ese texto, hermano, que se le dio, ¿sí? Me mandas cuál es ese texto que se le dio a Spurgeon, porque ahí no pone la cita en el libro, ¿sí? A ver si tú la tienes. Y es importante, hermano, esa palabra. Te voy a ayudar, pues. Está en Zacarías. Ya nada más busca tú ahí. El texto ese, no es un tizón arrebatado del incendio. Me mandas, ¿verdad? ¿Cuál es el texto y cuál es la porción que está en Zacarías, pero cuál es el capítulo del verso? ¿Y de quién trata ahí? Me lo vas a mandar eso. En la calle del Nuevo Parque, cuando cambió el texto de su sermón después de llevar predicado 2 puntos y no tener idea para el tercero, porque se fue la luz, imagínate, ¿sí? Y empezó a hablar en las tinieblas. Se apagó el quinqué, se empezó a hablar en las tinieblas, la luz, y 2 personas tomaron decisión, una con el tema de la primera parte y la otra con el de la oscuridad. Hermano, increíble. Dios tocó el corazón de esas personas en cómo él se aprovechó para hablar de las tinieblas y de la luz, porque se había ido la luz, ¿verdad? Bueno, Spurgeon estaba pasado. A mí se me va la luz y me pasa eso y me pongo nervioso y a lo mejor no sabe ya uno ni qué seguir. ¿Qué consejo da Spurgeon cuando dice que notéis la dirección de la providencia al final de la página 171? Si habéis hecho solemnemente todo lo posible para conseguir un texto y no aparece el tema o el asunto previamente, sube al púlpito, seguro de que recibiréis un mensaje en su tiempo. Ya lo vimos hace un ratito.
Aunque hasta ese momento no tengáis ni una palabra, Dios te va a ayudar, ¿sí? Porque esa es la providencia divina, no te va a dejar solo. Ahora, si no estudiaste, vas a ver el tormento que va a quedar ahí. ¿Qué es lo que recomienda Spurgeon en la página 163? A algún pobre predicador que no pueda predicar por falta de pensamiento, vuelva a estudiar repetidamente la Biblia misma, lea un capítulo, piense un versículo uno por uno, ahí te va a venir el texto, hermano. Pero lee la Biblia, si no lees suficiente, si no estudia, si no te va a llegar nada. Lee también buenos libros que sugieran pensamientos provechosos. Aprovecha el tiempo. No pases viendo televisión porque ahí no te va a venir ningún texto. Antes no había televisión. No te pases en las redes sociales, en el Facebook, no te va a venir ningún texto. ¿Qué es lo que merece el que vaga desde la mañana hasta el lunes, de lunes hasta la noche del sábado, esperando que su texto se lo traiga un ángel en las últimas horas de la semana? Tentará a Dios. Ese hombre está tentando a Dios. Merece encontrarse mudo el domingo. Pues imagínate, no estudió toda la semana y quiere que ya el domingo Dios le traiga. No, merece que se quede mudo. Que se le cierre la boca y no pueda decir nada. Ay, Dios te guarde, hermano, y Dios me guarde de algo así. ¿Qué es lo que dicen los siguientes personajes sobre los ministros? Deben estar siempre apilando en un heno, pero especialmente cuando brilla el sol. El señor Yai tenía la costumbre de tomar papel y apuntar textos y divisiones de sermones y de guardarlas para que le sirviera cuando su mente no estuviera tan expedita, sin estorbo. Eso significa, hermano, van a haber días en cuando en realidad no tenga yo, pero si yo apunté cosas, apunté textos, tengo armada estructura de sermones, eso me va a ayudar para cuando no tenga yo la lucidez de la mente. Thomas Spencer dijo, yo guardo un librito en el que apunto cada texto de la Biblia que se me ocurre como teniendo una fuerza y una hermosura especial. Este texto puede servir para esto. Si soñara en un pasaje de la Biblia, lo apuntaría. Lo apuntaría. Cuando tengo que hacer un sermón, reviso el librito y nunca me he encontrado desprovisto de un asunto. André Puller, me encontré engolfado en algunas meditaciones muy provechosas sobre el cuidado del gran pastor por su grey al ver algunos corderos expuestos al frío y a una pobre oveja pereciendo por falta de cuidado. Y dice, ten los ojos y oídos abiertos y verás y oirás a ángeles que te traen mensajes o textos para mensajes. El mundo está lleno de sermones, atrápalos al vuelo, viendo lo que sucede. O sea, las circunstancias de la vida te pueden dar la idea sobre qué predicar. Apunta cualquier texto que te llame la atención. Si sueñas con algún texto, apúntalo. Cuando andes por el campo de las ciudades, está atento a encontrar temas o asuntos para tus sermones. Guárdalos para los tiempos en que no hayes versículo. Qué buenos consejos, hermano. Espero, verdad, que esto te ayude. A ti que a veces te cuesta trabajo, a mí igual, encontrar una porción apropiada. ¿Cuál es la opinión personal de Spurgeon sobre si es correcto predicar series de sermones o asuntos escogidos anunciados con anticipación? Hermano, era del 1 al 5, algunos, el 1 no, pues él tristemente dice que no está de acuerdo. Él no está de acuerdo en hacerlo así porque dice que no tiene los dones especiales para interesar a la gente por mucho tiempo sobre el mismo tema. Él cree que no son provechosas. Él cree, yo creo que lo son. Un servidor lleva ya muchos años atrás predicando así positivamente y vamos cambiando de tema, del libro. He predicado Apocalipsis, Romanos, verso por verso. Y cada verso te da un tema diferente. Entonces es muy benéfico porque no te preocupas estar buscando ahí y vas dando para todo. Ahorita un servidor en este tiempo está predicando Lucas verso por verso. Llevamos ya, no sé, como año y medio y apenas vamos por el capítulo 9. Y así hemos predicado Nehemías, Esther, Esdras y Lamentaciones. Lo predicamos durante los 3 años de pandemia. Esos capítulos. Empezamos hablando de Lamentaciones, la cautividad, cómo todos estamos cautivos en ese tiempo. Y fue muy provechoso esos libros históricos de Nehemías, Esdras y Esther cuando regresaron de la cautividad. Y fue de bendición. Entonces, hay quienes no les gustan. Spurgeon no estaba de acuerdo. Y a lo mejor aquí hay algunos ustedes, pastores, que no les guste este método de verso por verso, de predicaciones expositivas. Spurgeon era más sobre sermones temáticos. Y bueno, pero es el príncipe de los predicadores y mi respeto para él. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Sí, esperamos que esto sea de mucha bendición para su vida.